Soy José Brechner, hoy es 3 de agosto del año 2022. La noticia del día es que la señora Nancy Pelosi, que es la jefa, para decirlo en términos eh, conocidos en América Latina, o si quieren, la presidente de la Cámara de Senadores, estuvo en Taiwán, volvió de Taiwán. Hubo mucha especulación acerca de lo que podía suceder con su visita, porque Taiwán es considerado territorio chino para los chinos y amenazan constantemente en que van a retomar esa isla. La isla es tremendamente importante porque desde ese lugar en el pasado se ha utilizado sus bases aéreas y sus bases militares para contrarrestar cualquier tipo de ataque. Taiwán está muy bien preparada para un ataque chino y tiene el apoyo de Japón, tiene el apoyo de Corea del Sur y obviamente de los Estados Unidos. La actitud del señor Biden en relación al viaje de Pelosi ha sido repudiable, como todo lo que hace. En vez de demostrar una actitud fuerte, se reunió virtualmente con Xi Jinping y hablando sobre el tema del viaje, Xi Jinping le dijo que el que juega con fuego termina quemado. Entonces, y ante eso no dijo nada Biden. ¿Por qué? Porque es incompetente, es un tipo que no le interesa absolutamente nada. Es un tipo que llegó al poder sin querer llegar al poder, porque el tipo ya estaba gaga y cada día está peor, el hombre no funciona, mentalmente está acabado. Y es un tipo que siempre ha jugado sucio, un día dice una cosa, otro día dice otra. Es un tipo que no tiene principios, es el típico congresista norteamericano sin principios. Y hay muchos de esos. Esto es algo muy interesante que la gente tiene que entender. Cuando un congresista llega al poder, en su primera campaña es la campaña más difícil. Cuando no lo conocen, cuando se quiere hacer popular, cuando quiere ganar las elecciones contra alguien que de repente está en el Congreso o de repente hay una vacante. Cuando hay vacancia es más fácil llegar al poder. Si hay alguien que se está repostulando en el Congreso, es muy difícil ganarle, porque ya tiene una maquinaria bien montada. Entonces, generalmente cuando alguien trata de competir en las elecciones, tiene que hacerlo contra todo un equipo muy fuerte, si es que está haciéndolo contra alguien que ya está en el Congreso, así sea o por un solo término. Porque ese congresista que ya está en el Congreso lo que ha hecho es solidificar a sus bases. ¿Y sus bases quiénes son? Son los tipos que le dan plata. Todo en este país y en el mundo entero se hace con dinero. En Estados Unidos, la característica de la democracia americana es que estás permanentemente en elecciones, en campaña, para decirlo mejor. Porque hay elecciones de medio término, que son las que vienen ahora en noviembre, para diputados y senadores, que va a cambiar el panorama político de este país radicalmente, porque van a ganar los republicanos, eso es un hecho. Entonces van a empezar a ponerle freno a todas las estupideces que están haciendo los demócratas. Eh, para dar un ejemplo, cuando Bill Clinton llegó al poder, el tipo venía con ideas muy de izquierda.
Sin embargo, como había un Congreso mayoritariamente republicano, no le permitieron hacer todas las locuras que él quería y terminó siendo un muy buen gobierno. Pero Clinton por lo menos era más flexible y tenía el cerebro funcionando, no como este tipo que tenemos ahora. Y volviendo al tema del dinero, que es lo más importante en este asunto, les decía que los senadores y diputados van formando su base y van formando su equipo de apoyo, y ese equipo de apoyo se encarga de hacerle favores a la gente que tiene plata para que les den plata. Eso en Estados Unidos es legal, se llama lobbying. En Latinoamérica hacer eso, o en otros países, es considerado corrupción. Acá no. Acá los senadores y diputados y el mismo presidente y todo el mundo tiene derecho a mover hilos para que gane plata su gente amiga, su familia. Es una vergüenza. Cuando se está en el poder hay que tener cuidado, pero cuando se está en el Congreso esa es la norma. Cuando se está en el Poder Ejecutivo, linda con la corrupción. En este caso particular del viaje de Pelosi a Taiwán, Taiwán produce una sola cosa que no produce China. China produce casi todo lo que un ser humano se puede imaginar en este mundo. Lo que no produce son semiconductores. Y los semiconductores son necesarios absolutamente para todo lo que es tecnología de hoy. Taiwán produce 94% de los semiconductores del planeta. Y Pelosi, que es muy ambiciosa, es muy rica, es una mujer que tiene varios cientos de millones de dólares. Su marido es un sinvergüenza. Gracias a ella también han hecho mucho dinero. Recientemente el tipo está bajo investigación porque utilizó información que tenía Pelosi para comprar acciones de empresas que Pelosi sabía que iban a hacer modificaciones, que iba a aumentar el precio de sus acciones. Eso se llama inside trading, que en español vendría a ser comerciando desde adentro. Eso está prohibido. Si uno tiene información, no puede revelarla y no puede utilizarla a su favor. La información normalmente es muy reservada cuando se trata de estas empresas muy grandes que obviamente cotizan en la bolsa y tienen miles o decenas de miles o millones de accionistas. Ese es un tema también importante que hay que aclarar. En Estados Unidos las empresas públicas, las empresas públicas son las que cotizan en la bolsa. La mayoría, el 99% de las grandes empresas norteamericanas o el 95% son empresas públicas. Hay muy pocas empresas privadas de magnitud. Apple, Microsoft, Google, Ford, General Motors, son todas empresas públicas. Significa que las acciones están en el público. En América Latina, cuando uno dice empresa pública, se imaginan que pertenece al Estado. No. En Estados Unidos no hay empresas del Estado. Todas las empresas son privadas, pertenecen a la gente, con excepción de dos que fueron creadas por Jimmy Carter, que eran Fannie Mae y Freddie Mac. Que no voy a entrar en el tema, que es muy complicado. Son empresas que querían darles empresas de bienes raíces para promover la compra o venta de bienes raíces a todo el mundo, para que todo el mundo tenga casa propia, por decirlo así, y ambas empresas quebraron, obviamente, como todo lo que maneja el Estado, empresas más que gigantescas. Estamos hablando de empresas que valían trillones de dólares, o $1 trillón fácilmente. Fannie Mae valía por lo menos $1 trillón, la empresa más grande que había en Estados Unidos. Muy poco conocida por la gente fuera de Estados Unidos, porque se maneja solamente dentro de este país.
En todo caso, volviendo al tema de empresas públicas y privadas, hay que tener muy claro que una empresa pública en Estados Unidos es una empresa que cotiza en la bolsa, no que pertenece al Estado, que sus acciones están en el público, que el público entero tiene derecho a ver sus balances y todos sus movimientos. Es por eso que se llaman públicas, no pueden esconder nada. De manera que si la Pelosi sabía de una transacción multimillonaria que va a hacerse, ella no le puede comentar a su marido para que vaya a comprar acciones. Eso se llama inside trading o, como dije, negociación interna, y eso no, y eso es ilegal. Entonces ahora hay una investigación sobre el tema, veremos en qué termina, porque con este gobierno todo lo que hacen los demócratas es permisible y la corrupción es rampante, y los demás, si hacen cualquier cosita, pueden terminar en la cárcel. Entonces, la Pelosi parece que tiene muy buenos contactos o familiares que están en el negocio de los semiconductores, y ella quiere tener una participación más grande en eso. Y vamos a saber mucho más en las próximas semanas porque esto se va a investigar. ¿En qué termina? No sabemos. Ese parece ser el motivo fundamental porque la señora Pelosi ha viajado a Taiwán. No había ningún motivo adicional importante. Ahora, si vas a hacer un viaje a Taiwán teniendo a China enfrente y, y amenazante, por lo menos tenga el coraje de ir con coraje. Estados Unidos no tiene que tenerle miedo a China. Este país es el más poderoso del mundo. Tiene el ejército más poderoso del mundo y el mejor armamento del planeta. Pero si tienes poco coraje, si tienes cobardía, que esa es la realidad, la diferencia del coraje es la cobardía, no te metas en estas cosas. Esto es para gente que tiene los pantalones muy bien puestos. No puedes pedir una reunión con Xi Jinping 2 días antes de que viaje la señora Pelosi a Taiwán porque le tienes miedo a Xi Jinping. No tienes por qué tenerle miedo. El presidente de Estados Unidos no le tiene que tener miedo a nadie. Pero este es un gobierno que se siente débil. ¿Por qué es un gobierno débil? Es un gobierno de gente tremendamente estúpida. No hay una sola persona salvable en todo el gabinete de Joe Biden, y ni siquiera en el Congreso. No tienen gente responsable, inteligente, gente con la que uno se pueda sentar a conversar. No hay nadie confiable. Se han polarizado tanto las dos tendencias en este país, la izquierda y la derecha, que en este momento cualquier cosa que uno diga termina en conflicto. Y esto va a terminar en una guerra civil probablemente, porque estas cosas terminan con sangre. Este gobierno está siendo tan tremendamente autoritario que la gente se va a rebelar. Lo que pasa con el americano es que es muy tranquilo, el conservador es muy tranquilo, el demócrata es el que arma líos, es el de Antifa, es el Black Lives Matter, es Move On, todas las organizaciones que arman líos son de izquierda, igual que en América Latina. En América Latina los que arman líos son las izquierdas. Las derechas normalmente son gente más conservadora, obviamente, que quiere vivir en paz, trabajar y tener una vida sana. Los izquierdistas no, los izquierdistas tienen que meterse en la vida de todo el mundo. Quieren imponer sus maneras, robarle a todo el mundo, oprimir a todo el mundo, viven del Estado. La porquería de siempre, no hay nada nuevo. Este país se está convirtiendo en Venezuela, en Argentina, en Cuba, en Bolivia, es la misma basura. Esto es simplemente un nivel de civilización más elevado, pero políticamente está cayendo a una velocidad descomunalmente rápida. Y esto va a terminar, como digo, mal, porque en algún momento la gente va a reaccionar, va a haber enfrentamientos. En el momento que los conservadores tomen el poder, que va a ser para el año 2024, no van a dejar gobernar a quien llegue al gobierno, que seguramente va a ser Donald Trump. Están haciendo ahora todo lo posible por evitar que Trump se postule.
están haciendo juicios o están, no es juicio en realidad, pero tienen la categoría de juicio, están encuestando, inquiriendo a gente que trabajó con él y esta gente está mintiendo, pero no hay nadie en el jurado o entre los inquisidores que sea republicano, son puros demócratas, o sea, es una inquisición hecha por el Partido Demócrata contra todos los que trabajaron con Trump para tratar de evitar que Trump sea presidente en las próximas elecciones. Es algo que no se vio jamás en la historia de este país. Cuando se inquiere a la gente, cuando se hace un interrogatorio, tiene que haber de ambas partes, tiene que haber el acusador y el defensor, por decir así, o tiene que haber por lo menos alguien que haga preguntas que le permitan a la otra persona defenderse, o que le permita decir más de lo que le están preguntando, que el otro también pueda hacer una pregunta que demuestre que no fue todo exactamente como dice uno, porque hay muchos que le pueden tener bronca a Donald Trump por cualquier motivo y están en este momento haciendo de testigos de que ellos vieron cosas que no eran admisibles dentro de su gobierno. Este tipo de cuestiones son completamente novedosas, las que están pasando ahora, y como decía, los americanos se aguantan, se aguantan, se aguantan, pero ven todo lo que pasa. Esta gente no es tonta. Ellos están viendo, y como son muy respetuosos de la democracia y de las leyes, están esperando a las elecciones de noviembre para poder llegar al poder y empezar a hacer lo que ellos tienen que hacer. Hasta que eso no suceda, todo el mundo está en su casa mirando la televisión y viendo las noticias. Esas son las cosas que están pasando hoy. El viaje a Taiwán sigue siendo algo que posiblemente va a traer consecuencias, pero como dije, este es un país muy fuerte y a Xi Jinping tampoco le conviene armar mucho lío, o sea que si bien amenazó, dudo mucho que cumpla con algo. No dijo nada concreto, dijo el que juega con fuego termina quemándose. Hasta ahí llegó el asunto, veremos qué es lo que tiene planificado. Este gobierno debería empezar a ponerse los pantalones y decirle basta a China con sus amenazas y basta a todo el mundo, pero eso no va a suceder mientras los demócratas estén en el poder. En fin, eso es por el momento lo que está sucediendo en Estados Unidos. Gracias por su audiencia. Soy José Brechner desde Miami.